buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Prensa, el espacio en donde debatimos, analizamos y reflexionamos los temas coyunturales del país y del mundo. Hay un tema que durante los 3 días de esta semana ha sido de una gran importancia para Colombia, pues se aproxima un nuevo gobierno con unas nuevas posturas y hay un tema que siempre ha sido político, pero que en los últimos días y en medio de la campaña ha tenido un tinte muy de una postura política de quienes lo defienden y quienes lo critican. Les estoy hablando específicamente del acuerdo de paz firmado en el año 2016. Y frente a los recientes señalamientos que han generado polémica por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella, por ejemplo, de eliminar la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, o de enviar a prisión a uno de los firmantes del acuerdo de paz, tal vez el más emblemático en cuanto a lo que simboliza el acuerdo de paz de 2016, que es Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko. La ONU incluso, luego del Consejo de Seguridad, se ha pronunciado sobre este tema en las últimas horas y le pide al gobierno entrante que garantice el cumplimiento del acuerdo de paz, además que lo acelere para reducir la violencia en los territorios colombianos. Todo esto lo vamos a analizar aquí en este capítulo. Saludamos esta noche a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, y a nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel y Laura, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Me alegra mucho estar acá contigo y por supuesto con Gabriel siempre es un gusto y un placer. Muy bien. Gabriel, buenas noches. Luisa, para usted y para mi querida amiga Laura y a toda la audiencia, feliz noche. Laura, quiero empezar con usted para que hagamos tal vez aterricemos un poco el tema del acuerdo de paz del año 2016. Le escuchaba yo una frase esta mañana a un analista político, de hecho, también muy cercano a los temas de paz, y decía, esa batalla política ya se libró en el año 2015, en el 2016. Avivarla es retroceder en una de las mejores herramientas que hoy tiene Colombia para al menos caminar hacia la paz, porque todavía no se ha logrado. ¿Usted qué piensa? Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con el analista en el sentido de que la batalla específica del acuerdo final de paz ya se libró, digamos, fue una batalla que se libró en el plebiscito y pues más que una batalla, digamos, fue una controversia en la sociedad colombiana. Lo que pasa es que desde ese momento la sociedad colombiana está muy rota y tal vez, digamos, no se conocen suficientemente bien, digamos, hemos tenido 2 gobiernos sucesivos no suficientemente comprometidos con la implementación del acuerdo de paz, aunque ambos han avanzado en esa materia, pero no se conoce muy bien por parte de la ciudadanía en general, por ejemplo, qué significa una justicia transicional, cuál es la diferencia con la justicia ordinaria, cuáles son las ventajas también para las víctimas y para la sociedad poder acceder a verdad, o por ejemplo cosas tan sensibles como los aportes que ha hecho la JEP junto con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para que miles de familias hayan logrado encontrar o por lo menos tener la esperanza de encontrar a sus seres queridos que fueron desaparecidos en el marco del conflicto. Hay mucha desinformación al respecto sobre las funciones de la JEP y se conoce muy poquito también de lo que significa la implementación del acuerdo de paz en su conjunto. Entonces todo eso lleva a que para mí, digamos, anuncios poco sensacionalistas como los que hace el presidente Abelardo de la Espriella, no muy apegados al orden constitucional, pues terminen desatando una polémica que ya se dio, que es una polémica sobre el pasado, no una polémica sobre el presente y sobre el futuro. Pues además de que el acuerdo de paz realmente y Timo León Jiménez, pues Timochenko no tienen realmente mucho que ver con la situación particular de seguridad o de inseguridad que tenemos al día de hoy en Colombia. Claro, mire, voy a entonces con Gabriel. Gabriel, ¿cree usted que tal vez hemos confundido? Esto también es una frase y tal vez una reflexión que leí en los últimos días. En la sociedad colombiana nos hemos dividido sobre apoyar o no el acuerdo de paz, que ya es vigente, ya está vigente, o sea, no es que sea algo nuevo, por el concepto que relacionamos de paz total. Es decir, ¿estamos relacionando paz total con acuerdo de paz? Yo creo que va más al fondo. Creo que en este momento se está apelando a las emociones, pero no a las razones. Y cuando se apela a las emociones, se asocia todo el proceso de paz con 3 letras, que es la J, la E y la P, la JEP. Y allá, cuando uno habla de la JEP,
uno sataniza el proceso del 2016 porque la idea que queda es que los responsables no van a pagar cárcel, que hay impunidad, pero se parte de una concepción errada, incompleta y simplista de lo que significó el acuerdo del 2016. Es que Luisa, y esto lo sabe muy bien Laura, el acuerdo del 2016 tiene 6 puntos y solo uno de esos puntos en una parte crea el mecanismo de justicia. Pero el acuerdo de paz del 2016 involucra transformaciones en el campo, sustitución de cultivos ilícitos, transformación cómo se hace y cómo se ejerce la política, combatir las economías ilegales, garantizar la seguridad en los territorios, generar planes de desarrollos a nivel territorial. Es decir, el acuerdo del 2016 no se reduce a la JEP, no se reduce exclusivamente a los mecanismos de justicia transicional. El acuerdo del 2016 lo que busca, y puede gustarnos o no, podemos estar en desacuerdo o no, nos puede parecer que en el plebiscito se robaron la voluntad del pueblo. Todo eso es una discusión política del pasado, pero lo que no se puede desconocer es que lo que se acordó, que aprobó el Congreso, la Corte Constitucional y que tiene el respaldo constitucional y de la comunidad internacional, es un plan de desarrollo para atacar las causas estructurales del conflicto, que no solo son los hombres en armas, sino que son las desigualdades en el campo colombiano, la falta de distribución de tierras, la falta de mecanismos de participación política para garantizar el principio del pluralismo político y democrático que ordena la Constitución. Entonces yo sí creo, y en esto coincido con Laura, que estos son, si se quiere, anuncios sensacionalistas que pueden tener réditos políticos inmediatos, pero que no solo desconocen el orden constitucional, sino también que desconocen lo que es a profundidad del acuerdo de paz. Ahora, yo le quiero decir una cosa, Luisa, respetar la Constitución, sobre todo para alguien que es docto en derecho penal, y señalar que se va a acabar un tribunal de paz, que se va a judicializar a los máximos responsables, es desconocer un principio que encarna la Constitución, que está reconocido a nivel internacional, y es la imposibilidad de aplicar de manera retroactiva la ley. No hay reforma legal o constitucional, así tumben la JEP, así tumben los acuerdos de paz, así tumben todas las consejerías y toda la arquitectura institucional que se creó para el cumplimiento de los acuerdos del 2016, que le permita al gobierno, a decretazo o a plumazo, meter a Timochenko en la cárcel. Entonces, lo que yo creo es que se está desenterrando un muerto político, se está desenterrando un debate que ya fue superado, que ya ha pasado por dos gobiernos y que puede generar réditos políticos, pero que va a generar enormes expectativas y a la vez enormes frustraciones porque no se va a poder hacer. Es decir, y usted mencionaba algo muy cierto, Luisa, quizás esta reflexión sobre la JEP es, digamos, un coletazo de la insatisfacción que ha dejado la política de paz total del gobierno, que por el contrario no tiene arraigo constitucional, ha demostrado falencias y que el nuevo gobierno podría entrar a corregir. Pero mezclar peras con manzanas, mezclar la insatisfacción de la paz total, desenterrando el muerto político del 2016, de los acuerdos de La Habana, es un sinsentido jurídico que puede generar réditos, pero de muy corto plazo a nivel político. Sí, Laura, ¿qué le ha faltado al acuerdo de paz para que hoy las masas entren en esa narrativa sensacionalista y que tomen postura frente a algo que incluso ya está vigente? Mira, Luisa, yo creo que lo que le ha faltado al acuerdo de paz es un poco como compromiso en la protección del espíritu del acuerdo de paz, pero básicamente en las garantías de no repetición, porque cuando la gente del común le hablan del acuerdo de paz, la gente dice, bueno, pero es un acuerdo de paz para que finalice la violencia y luego aparecen unos nuevos focos de violencia. No haber sabido cómo manejar eso ni por parte del gobierno Duque ni por parte del gobierno Petro, yo creo que nos está costando también que mucha gente le endilgue al acuerdo de paz una violencia
violencia que no le corresponde, lo decía el expresidente Juan Manuel Santos hoy. O sea, no es gracias a la desmovilización de las FARC que tenemos más violencia, es gracias a la desmovilización de las FARC que logramos vivir unos buenos años sin violencia. Y, por ejemplo, puntos donde sí se ha avanzado enormemente, como en la reforma rural integral, falta mucho, pero los avances son bastante sustanciales, especialmente en este gobierno que termina, pues ha faltado comunicarlos vinculados al acuerdo de paz. Y es que, digamos, yo creo que el presidente Petro cometió un error de origen frente a eso, y es, digamos, tratar de separar todo lo que era el cumplimiento del acuerdo del 2016. Entonces él llevaba a cabo, por ejemplo, en agricultura, una serie de reformas, pero no se conectaban, al menos narrativamente, con la implementación del acuerdo de paz, porque él pensaba que su política de paz total, digamos, iba a producir unos réditos muy distintos a los que produjo. Entonces yo creo que en eso nos ha faltado mucho, y también nos ha faltado mucho en un tema muy específico, que es las garantías de seguridad, que ese punto del acuerdo que implica el desmantelamiento de organizaciones criminales y el desmantelamiento también no solamente de los sucesores del paramilitarismo, sino que no se veía en ese momento de organizaciones sucesoras de lo que hoy son las FARC, pues actualizar la implementación del acuerdo según también van cambiando los contextos, pues eso también faltó enormemente. Ya pues no se diga los PEDET, por ejemplo, en los PEDET nos hemos gastado 26 billones de pesos, pero hacen falta muchos ajustes en la implementación para que ese desarrollo con enfoque territorial realmente se sienta en las regiones. Y con todo eso estuvimos mirando, y por ejemplo el voto en municipios PEDET pues fue un voto también muy cercano al candidato Iván Cepeda, y de cierta manera también es un voto de respaldo a continuar con ciertas iniciativas que le ha permitido a la gente vivir mejor de una manera u otra, ya sea vía acceso a los proyectos de desarrollo con enfoque territorial, ya sea vía acceso a la reforma rural integral, que son como los dos puntos que tienen mayor impacto directamente en territorio. Claro. Mire, Gabriel, perdón. Gabriel, la frase... No, para mí es un honor que me confunda con mi colega Pedro Viveros. A mí Yo a me él va a lo hacer mi confundo con pregunta. Petro y usted me confunde con Pedro. Ahí tenemos... Hombre, me cortó la pregunta que tenía. No, Gabriel, la frase que después se reitera en un comunicado del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre Rodrigo Londoño debería estar en una prisión de por vida. ¿Qué costo político tiene hoy para él y para la política colombiana? Cuando le hablo de costo, no importa si le beneficia o le perjudica al candidato, al ya presidente electo. A ver, el debería, que es una suposición, recoge lo que millones de colombianos sienten. Y es que eso es natural, Luisa. Un acuerdo de paz nunca es sencillo. Una negociación para acabar con un grupo. El acuerdo del 2016, a diferencia del grandilocuente término de paz total del presidente Petro, buscaba era desmovilizar y firmar la paz con uno de los varios grupos que había en Colombia. Obviamente, y como lo decía el presidente Santos, implica tragarse unos sapos. Ese debería recoge el sentimiento, las emociones de millones de colombianos que sienten justamente también un cierto nivel de injusticia de ver que los máximos responsables de delitos atroces, de graves violaciones de derechos humanos, no solo hayan estado en curules, sino que puedan ir a España, que no estén pagando cárcel, y que mientras tanto el grueso de las víctimas sienta que no ha habido una respuesta efectiva frente a sus reclamaciones. Pues sí, es decir, uno entiende ese debería. Sin embargo, ese debería no se va a traducir en un debe. ¿Por qué? Porque hay un mandato constitucional, porque hay una arquitectura institucional y legal que le impide al presidente simplemente transformar los anhelos de su electorado y de gran parte del pueblo colombiano en una realidad. Y es ahí donde esa retórica vestida y arropada en narrativa política se va a chocar inevitablemente con la imposibilidad jurídica que significa llevar ese anhelo hacia un puerto realizable. No se va a poder. Eso no se va a poder, y si el presidente Abelardo de la Espriella verdaderamente desea transformar la Constitución y la ley
para llevar a cabo esta promesa o este anhelo de los colombianos no solo va a tener un enorme desgaste político, nos va a enfrascar en discusiones ya superadas, nos va a distraer verdaderamente de las crisis que él prometió resolver y que su gabinete está empeñado en que se puedan resolver, y simplemente va a reeditar lo que sucedió en el 2018 con Iván Duque cuando radicó las reformas a las objeciones a la JEP y que se le tumbaron en el Congreso, y consumió su primer año de gobierno y consumió la luna de miel que tiene el Ejecutivo con el Legislativo en el primer año de gobierno, y creo que simplemente va a generar unas expectativas que no va a poder cumplir, con el riesgo, además, no solo de despertar un muerto que polariza, sino también de generar, si se quiere, una zozobra frente a los firmantes de paz, frente a un sistema que ha venido operando con 1 millón de fallas, pero que parte de la base del compromiso que asumió el Estado y que se consagró en la Constitución en el 2016. Claro, un blindaje constitucional, lo ha dicho la misma JEP. Laura, si bien, no me gusta hablar bajo suposiciones, pero si bien Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, cuando se posesione logra o insiste en retroceder en algunos de los puntos ya, como lo es el tema de comparecer entre la JEP de ese acuerdo de paz, ¿esto retomaría la seguridad en algunos territorios del país? No, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. O sea, que Abelardo diga ya no van los los firmantes de paz a comparecer ante la JEP, no tiene nada que ver con la seguridad o la inseguridad que está sintiendo la gente en territorio. Entonces eso no tiene absolutamente ningún impacto en Argelia, Cauca, por ejemplo. Todo lo contrario, digamos, para los firmantes de paz, que son personas que se comprometieron y dejaron las armas y cumplieron, la mayoría de los firmantes han cumplido, puede ser incluso un riesgo adicional, que diga, pues ya los están matando, la mayoría de ellos los están asesinando las propias disidencias, entonces prácticamente esto es decirle, pues pueden seguir matando a los firmantes de paz, que para nosotros ellos son tan criminales como cualquiera. Puede crear incentivos para la removilización, puede incluso generar en muchos territorios, digamos, el sentimiento de que el Estado ha abandonado completamente no solamente a estas personas, sino también a las comunidades que todavía esperan ilusionadas que se culminen los proyectos de desarrollo que les prometieron, y todo ese conjunto pues sí termina siendo un caldo para más violencia, no para menos violencia. La inseguridad que tenemos hoy, que es producto de redes criminales, del crimen organizado multinacional, del incremento de bandas delincuenciales, de la falta de capacidad de la fuerza pública para adaptarse a nuevos ciclos de violencia. Y si miras todos los problemas que he dicho, ninguno tiene nada que ver con la JEP. Lo de la JEP es un asunto meramente político y retórico. Realmente no tiene un impacto real en la inseguridad territorial, ni tampoco en la inseguridad de las ciudades. Claro. Gabriel, Abelardo, con la reducción o con la eliminación de varias consejerías, cumplió una promesa de campaña y reduciendo el tamaño del Estado. Pero eliminar la alta consejería para la paz, ¿qué tanto impacto tiene en la visión del presidente electo sobre el acuerdo? Pero es que no la puede eliminar. No la puede eliminar, Luisa, porque está creada por ley. El alto comisionado para la paz es una figura creada por ley. Entonces requiere de un trámite legislativo para eliminar la oficina del alto comisionado para la paz. Lo que sí puede eliminar, lo que sí puede reducir son las consejerías para la implementación de los acuerdos. Y de hecho hay 14 entidades dentro de la arquitectura institucional que se crearon después del acuerdo del 2016 justamente para la implementación. Algunas de ellas las podrá eliminar, podrá reducir sus funciones, y eso sin lugar a dudas, nuevamente, puede ser rentable en el discurso político. Ahorrar 10.000 millones de pesos suena muchísimo y pues va en la línea con lo que propuso, pero lo que queda detrás de esto, Luisa, es la pregunta de si efectivamente, porque uno puede hacer un ejercicio de austeridad, uno puede hacer un ejercicio de eficiencia burocrática y decir las funciones que cumplía esta consejería pasan al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Defensa. Yo creo que eso es legítimo y que tiene todo el margen político y la legitimidad para hacerlo. Lo que yo sí
creería que es problemático es si con esa reducción de las consejerías, con esa redistribución de las funciones, se ven afectados programas de desarrollo territorial que están en el centro no solo del Acuerdo de Paz del 2016, sino de las obligaciones mismas del Estado para llevar desarrollo y presencia, para llevar acceso a los derechos, servicios básicos necesarios, redistribución de tierras, atención a las comunidades vulnerables que están en los territorios azotados por las violencias y que en últimas son las que más sufren los embates de la guerra. Aquí yo creo que más allá de las retóricas y de las narrativas, uno puede insultar a la JEP y decir que ha sacado pocas sentencias, está bien, uno puede ser muy crítico, pero uno no puede olvidar que es en esas regiones, en el 15% del territorio nacional, en esos 170 municipios priorizados, donde no solo ha habido violencia, sino que también ha habido abandono del Estado, donde no hay carreteras, donde no hay escuelas, donde no hay puestos de salud, donde no hay proyectos productivos, donde la gente tiene que acudir o que está sometida a las economías y a los actores ilegales para poder sobrevivir. Y eso no es un problema simplemente de la JEP o del acuerdo del 2016, eso es una realidad que antecedió el acuerdo del 2016 y que sigue presente hoy en día. Entonces, no se trata simplemente de reducir consejerías, listo, eso es ahorro burocrático. Lo que sí no puede hacer el gobierno es reducir la atención y olvidarse de las comunidades que están padeciendo en los territorios afectados por la violencia. Claro. Laura, ¿usted iba a decir algo sobre esto? Que no podría estar más de acuerdo con Gabriel y solamente le quiero sumar dos daticos. Mira, con los PEDET nosotros nos hemos gastado alrededor de 26 billones de pesos, pero cuando uno mira cuáles son las demandas de los PEDET, más del 80% de los proyectos PEDET tienen que ver con tres cosas: agua, energía y infraestructura vial terciaria, o sea, vías, agua y energía. Son tres cosas sumamente básicas que hemos tardado 50 años pues, y no hemos logrado hacerlas de una manera eficiente. Entonces, si el nuevo gobierno quisiera, por ejemplo, decir, bueno, vamos a ahorrar en infraestructura institucional, pues podría revisar, por ejemplo, por qué no se están implementando de una forma más masiva y más efectiva los programas viales, o si yo puedo incluso llevar a territorio la implementación de esos programas viales de una forma que le ahorren al Estado dinero y le den a las comunidades mayor eficiencia también en el gasto público. Pero eso es muy distinto a decir el acuerdo de paz es lo que está produciendo o lo que terminó produciendo violencia y por eso no lo vamos a implementar. En eso yo estoy sumamente de acuerdo con Gabriel. Mire, yo los voy a llevar también a un tema de la posesión, porque se ha dicho mucho sobre la intención del presidente electo de posesionarse en una guarnición militar. Algunos dicen que es fortalecer el lenguaje de la fuerza pública, de ser un aliado nuevamente de la fuerza pública, porque aseguran que durante este gobierno se ha perdido y nuevamente llegamos a la conversación de que en los territorios se ha perdido la seguridad y que tiene que ver mucho por procesos de paz o diálogos de paz. Gabriel, ¿qué tanto tiene que ver todo esto con la intención del presidente electo de posicionarse en una guarnición? Tiene mucho que ver seguramente, es decir, es un presidente que se hizo elegir bajo las banderas de la seguridad, de la reivindicación del honor militar, mancillado a juicio del presidente por este gobierno, si se quiere, la flojera, por la ausencia de una política de seguridad que yo creo que efectivamente existió en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las cifras hablan por sí solas. Casi que se duplicaron los hombres en armas, la presencia territorial, el aumento de las economías ilegales, el aumento del secuestro, las masacres tan solo en el 2026 ya superan récords históricos de la última década, amenaza a periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, asesinato de firmantes de paz. Es decir, las cifras de seguridad, si las quieran maquillar como quiera el gobierno nacional, son verdaderamente, implican un retroceso, a pesar de que en ciertas zonas, y sobre todo con los ceses al fuego, hubo un desescalamiento, pero en términos generales y globales, el balance en seguridad para este gobierno está en rojo. Y creo que hay un mensaje de retomar
Y el tema de la seguridad, el gobierno de Abelardo de la Espriella lo ata con el fracaso de la paz total, que se entiende como un relajamiento de la seguridad frente a los actores armados ilegales. Entonces ahí hay un elemento de la narrativa que hay que atar. Esta es una contraposición a la paz total que ha sido criticada por la oposición, pero yo creo que hay otra cosa de fondo, Luisa, y es lo que yo creo que sobre lo cual debería reflexionarse, y es el acto de posesión no es simplemente un acto, no es una ceremonia protocolaria. El acto de posesión es una reivindicación republicana en donde las tres ramas del poder público están presentes para reafirmar su compromiso frente a la defensa justamente de la independencia de esas ramas del poder público, en donde están en igualdad de condiciones. Ya se sabe que la fuerza pública está bajo el comando del Ejecutivo, pero trasladar la posesión a un cantón militar, dar ese golpe de fuerza, señalar que el Ejecutivo está encima y que se posesiona con la fuerza militar como si la fuerza militar no le perteneciera al Estado, sino al gobierno, creo que manda un mensaje de fuerza eh, que puede resultar para ciertos sectores incluso amenazante. Entonces, yo creo que hay varios mensajes que están detrás de ese interés de posesión. El presidente Abelardo de la Espriella puede hacer la solicitud, depende en parte del Congreso, si decide sesionar por fuera del Capitolio, pero también depende del comandante en jefe, que hasta el 6 de agosto va a ser el presidente Gustavo Petro, pero creo que más allá del tema logístico y del tema legal, el mensaje que se envía es un mensaje que tiene que ser leído con mucho cuidado y entre líneas. Sí, Laura, su opinión antes de cerrar el programa. No, muy de acuerdo. Es que hay un sentido democrático en el hecho de que el presidente de la República se posesione en el Congreso, y es justamente que el Ejecutivo, digamos, pone a su servicio o se posesiona ante el órgano legislativo, y eso no es un tema menor. Digamos, el Congreso de la República sigue siendo un órgano que mantiene una legitimidad necesaria para una democracia, aunque a los ojos de la opinión pública esté deslegitimado, pues por justas o no justas razones, y que el presidente Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar, pues yo creo que hay muchas y mejores formas de darle un gran respaldo a la fuerza pública y a las Fuerzas Armadas, más allá, digamos, de estos gestos que para mí son meramente simbólicos, pero que también envían un mensaje equivocado a otras ramas del poder público. Nosotros no estamos ante un presidente que va a jurar frente a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son una rama del poder público y pues hacen parte del Estado, ahí como le dijo Gabriel, no de un gobierno, pero digamos que no hacen parte de esa separación de poderes, digamos, tienen que ser independientes, tienen que proteger la Constitución, tienen que mantener también esa independencia. Entonces me parece que sí es un mensaje un poco... Bien, bueno, se nos fue Laura, pero estaba terminando ahí la conversación. Todo esto sumado entonces a un llamado que hace la ONU al gobierno entrante para que acelere el cumplimiento del acuerdo de paz. Asegura además en un comillado que el acuerdo de paz es la herramienta, la mejor herramienta, al menos para consolidar una paz duradera. Creo que Gabriel, le aprovecho para agradecerle y pues nada, vamos a esperar qué sucede el próximo 7 de agosto. Mi querida amiga Laura, que tuvo problemas de señal, una feliz noche y feliz término de semana. Feliz noche, Gabriel. Con esto cerramos este capítulo de Sala de Prensa. Ya viene Signo Peso, la economía al alcance de su pantalla.